Ya estamos de regreso y vamos inmediatamente al Congreso Nacional, donde está Paola Astudillo con el agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Paola, te escuchamos. ¿Cómo estás? Así es, correcto, Claudio. Vamos a pasar a escuchar inmediatamente al agente chileno ante la Haya, señor Insulza, preguntarle básicamente, en primer momento, después vamos a tener la oportunidad también de conversar con el resto, a propósito de esta decisión de las autoridades bolivianas de recurrir a la UNASUR a propósito de esta instalación militar en la frontera. Primero, ¿qué opinión le merece? Y segundo, ¿Chile debería hacer lo mismo entonces con la base militar boliviana? Bueno, mire, yo tengo entendido que todas las cosas que se hacen en materia militar entre nuestros países son informadas a los países y hay un mecanismo, la UNASUR. Si hay una cosa en que ha funcionado la UNASUR es precisamente en el Consejo de Defensa, ¿no? Por lo tanto, ahí se comunican tanto las maniobras que se van a realizar como las cosas que se van a instalar. Respecto de la base, no hay ninguna base, o sea, lo que hay es una base que efectivamente se instaló, una base patrulla que se llama, pero está a 300 kilómetros al norte del Silala, pues. A 300 kilómetros al norte del Silala, y además las patrullas a las cuales se refiere patrullan hacia arriba, o sea, más hacia el norte, porque se trata precisamente de evitar contrabando, evitar tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto tiene vincularla con el río Silala es una cosa completamente artificial. Más aún cuando efectivamente Bolivia está agrandando la base militar que ellos tienen en el Silala, y que está a 1,5 kilómetros de la frontera con Chile. Y en la misma lógica boliviana, Chile entonces debería sí recurrir a la UNASUR a propósito de esta instalación. Ministro subrogante. Todos estos elementos son absolutamente evolutivos y nosotros no vamos a reaccionar exclusivamente en relación a anuncios que haga el presidente Morales. Nosotros evaluamos los hechos, actuamos con plena serenidad y de acuerdo a la defensa de nuestros intereses nacionales. Aquí el que tiene que dar explicaciones en función de los propios dichos que ha emitido es el presidente Morales y la autoridad boliviana, porque son ellos los que tienen una base que está a 1,5 kilómetros de la frontera con Chile, en la zona del Silala, y que, como ha sido señalado por nuestro agente, ha ido en los últimos tiempos creciendo en dimensión. Y además esta base fue inaugurada por el propio presidente Morales y allí él expresó los criterios en torno a por qué se construía una base de esa naturaleza. Así que si alguien tiene que responder en torno a estos hechos es el propio presidente Morales. Y eso esperamos que dé a conocer cuál es su punto de vista actual. ¿Cuál es la capacidad operativa de la instalación chilena para, de una u otra forma, desestimar la imputación que hace el presidente Morales? Es que no hay bases en el lugar y en la zona donde él señaló. No hay a 15 kilómetros del Silala una base militar chilena. Entonces, imposible que uno se refiera a algo que no existe. La normativa internacional, cualquiera que me pueda responder, ¿qué dice en relación a la instalación de bases militares en la frontera? ¿Hay alguna distancia estipulada o algo? No, que yo sepa no existe eso, no existe. Incluso en los acuerdos de la UNASUR creo que tampoco está. ¿Y tampoco un acuerdo con Bolivia? No, pero como le digo, si de ese acuerdo nosotros habríamos probablemente sido los primeros en decir algo cuando instalan una base militar en el Silala a 1,5 kilómetros. Entonces, así que no, esos son simplemente son cosas que se inventan. ¿Estos hechos van a agregarse o a cambiar en algo? ¿Los alegatos que está preparando Chile tienen alguna incidencia? Yo no quiero referirme específicamente a la memoria nuestra, pero nosotros sí queremos hacer ver el cambio en el clima que se ha generado en los últimos 3 años, precisamente por la campaña casi incesante del presidente de Bolivia sobre este tema. Yo creo que todos estaremos de acuerdo, no estoy dándoles ninguna noticia, ustedes lo ven todos los días. La construcción de confianza que de alguna manera predominó en los últimos 20 años en nuestra relación, o más, desde 1990 en nuestra relación con Bolivia, se ha ido erosionando precisamente porque a uno no le gusta que lo ataquen y lo insulten todos los días, ¿no? Así que eso naturalmente nosotros lo vamos a ver, vamos a hacer ver, es parte del asunto, ¿no? A su juicio, ¿cómo responde esta interpretación de los hechos que hace el presidente Morales, teniendo en cuenta que él dice, claro, que Bolivia acusa a Chile de tener una base militar, Bolivia la tiene, no lo reconoce, y recién vía Twitter dijo que los países que se preocupan de estas bases militares siempre quieren guerra?
No, yo espero que él no quiera guerra, sería un error de su parte, pero realmente no creo que sea eso. Mire, sí, es más bien la propaganda, la campaña. O sea, la base de la campaña de Bolivia es Bolivia débil y pequeño y Chile grande y abusador. Entonces, eso es parte de este juego. Eso es parte de este juego, no reconocer ninguna de las cosas que hacen ellos y indagar sobre cosas que hacemos nosotros. Un día, mire, la cantidad de notas que llegan, eso lo podrá corroborar el canciller subrogante, la cantidad de notas que llegan todos los días de que en tal parte pasó esto, en tal parte pasó lo otro, esto viola el Tratado de 1904, etcétera. Cualquier cosa que ocurra en un puerto de manera normal, como por ejemplo que se paraliza por algún rato el tráfico, que hay una huelga o algo por el estilo, inmediatamente es denunciada como una violación del Tratado de 1904. Entonces esto es una dimensión más que se agrega a una hostilización permanente, que dicho sea de paso, creo que es importante decirlo, no ha tenido ningún efecto sobre la conducta de los actores cotidianos de la relación con Bolivia. Los camiones siguen llegando, los barcos se siguen cargando, los jóvenes que vienen a estudiar a Chile siguen viniendo, no existe ninguna hostilidad respecto de ellos. Es decir, respecto de lo que se refiere a la población chilena y boliviana en la zona, no hay ningún efecto, pero ciertamente en la opinión pública de ambos países eso lo que hace es exacerbar los ánimos. Precisamente sobre ese punto, señor Insulza, todo este lío que se generaba por la denuncia de bases militares a uno y a otro lado, y que por lo visto es falsa la de Chile, cierta la de Bolivia, ¿altera o no el clima de esta discusión con Bolivia? Mire, yo creo que lo altera, pero no voy a decir que lo cambia, porque yo creo que se ha alterado bastante en los últimos tiempos. O sea, cuando somos tratados de usurpadores, de ladrones, de otras cosas por cuestiones que estaban pendientes entre nosotros, porque el Silala es un tema que estaba ahí en la agenda de los 13 puntos y que estuvimos discutiendo con ellos sin llegar efectivamente a un resultado. Pero cuando se nos ataca de esa manera, por cierto, eso produce, yo diría, sobre todo molestia en la opinión pública, probablemente no tanto en lo que ya estamos acostumbrados a las cosas que dice el presidente Morales, pero sí, yo creo que es preocupante. Ahora, eso no va a cambiar en lo esencial nuestra argumentación. Nuestra argumentación es siempre jurídica. Nosotros en el juicio de La Haya no es que hayamos cambiado nuestros argumentos, pero al presentar nuestros argumentos ciertamente hacemos ver de qué manera se erosionaba el clima entre ambos países. Yo quiero señalar lo siguiente. Nosotros ya emitimos una declaración bastante clara el día domingo respecto a los dichos del presidente Morales, y hoy día en lo que estamos preocupados y a lo que hemos venido con el agente acá a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado es a señalar cuál es el procedimiento que estamos siguiendo para lo que hoy día nos preocupa de manera esencial, que es la contundencia de nuestra respuesta a la memoria presentada por Bolivia en La Haya. Y tengan plena seguridad de que la contramemoria que nosotros presentaremos tiene fundamentos históricos, jurídicos y de contexto que son suficientemente sólidos como para salir a el encuentro de esa memoria presentada por Bolivia en La Haya. Y esa es nuestra preocupación de hoy día y en eso estamos. Senador Pizarro. Vamos a escuchar ahora el senador Pizarro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. La verdad es que quedamos contentos y conformes con el trabajo y la información que nos ha entregado el canciller subrogante y nuestro agente. Ahora es evidente que hay un problema que es político. Y yo lo quiero decir con todas sus letras, porque el presidente Morales lo que hace, con su actitud belicosa, mentirosa directamente, un presidente que engaña a su pueblo diciéndole que hay bases militares donde no las hay, un presidente que agrede, que descalifica, no puede pensar... Ahí estaban las reacciones entonces a los últimos dichos del presidente boliviano Evo Morales, lo que tiene relación con la instalación supuestamente de una base que ha sido negada en reiteradas ocasiones y ahora por José Miguel Insulza, entre otros. Y ahora han señalado también que van a acudir a la UNASUR. Ahí estaban las respuestas, las revisábamos desde Valparaíso.